Bienvenidos además a nuestro canal Un Abogado contra la Demagogia. Y tremendo lo que se acaba de conocer en el segundo informe de la UCO que ha trascendido del caso Koldo. Sabéis lo que pasó con el informe de ayer, aunque también os lo comentaré, el que se filtró y el de hoy. La imputación de José Luis Ábalos, mano derecha de Pedro Sánchez y portavoz del gobierno de Pedro Sánchez, nombrado por él, y también exministro de Transportes, ya está solicitada básicamente por el juez Ismael Moreno. Os lo explico ahora, en la providencia en la cual solicita al Congreso que certifique que es diputado, y Pedro Sánchez, os voy a demostrar con ese informe de la UCO y también con unas declaraciones en el propio juicio, que las tengo aquí, os las voy a traer, cómo Pedro Sánchez está, en mi opinión, a un paso también de la imputación, porque incluso se ha querido saber si ha habido escuchas de esto en sus teléfonos móviles y se ha querido quitar como secreta esta documentación por parte del gobierno. Vamos a verlo todo ello ahora, porque de verdad que estamos en un momento crucial para nuestro país. Venga, vamos a ello. Bien, como sabéis, supongo que estáis al tanto de que ayer se filtró uno de los informes de la UCO del caso Koldo y que hoy se ha entregado un nuevo informe al juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional. También supongo que sabéis que Víctor de Aldama, el conseguidor del caso Koldo, fue detenido por el caso hidrocarburos. Ese caso en el cual habría un fraude como mínimo de 100 millones de euros. Víctor de Aldama, que es aquí la piedra angular de estos casos de corrupción, que por cierto se reunió en 2019 en al menos 7 ocasiones con Begoña Gómez, curiosamente, y al cual atribuye la UCO una posible intervención a través de José Luis Ábalos en el rescate de Air Europa, esa empresa de Javier Hidalgo a la cual se le inyectaron cientos de millones de euros para su rescate. Ya sabéis que el otro día la Audiencia Provincial de Madrid dijo que ese caso en concreto, el rescate de Globalia, matriz de Europa, de momento y hasta que salgan nuevas pruebas, no queda bajo la investigación del juez Peinado. Todo lo demás sí, pero en el caso Koldo está saliendo que la UCO atribuye a Víctor de Aldama esa intervención. Bueno, está saliendo tanta, y vamos a hablar en claro, tanta mierda, tanta corrupción, que es que ya esto ya da hasta asco. Pero vamos a verlo, porque los informes de la UCO son demoledores. Demoledores para el gobierno, demoledores para Pedro Sánchez, demoledores, en mi opinión, para todo, incluso, ya digo, para Begoña Gómez, que no hemos conseguido saber por qué se ha reunido tantísimas veces con esta persona que ya se ha visto que es un auténtico presunto delincuente y detenido, como es Víctor de Aldama. Al final del vídeo os voy a dejar unos audios que se han filtrado, que tiene, bueno, ya sabéis que la UCO había pinchado muchos teléfonos. Voy a dejar unos audios muy interesantes de esto de Koldo, porque creo que os van a interesar. Y antes de eso, me gustaría que vierais una declaración del propio juicio que se está celebrando, para que veáis cómo se apunta también a Pedro Sánchez en esta trama de las mascarillas por uno de los testigos, que no es una persona cualquiera. Mirad, mirad. Había una comisión que se reunía con el presidente del gobierno y que seguían la crisis, ¿no? Estábamos en un estado de alarma, sí, que es un estado muy excepcional. El ministro me indicó que teníamos que hacer una compra de mascarillas para el sector del transporte. Y inicialmente yo preparé una orden nosotros preparamos una orden de 4 millones, que eran las necesidades para 15 días. Y el ministro llegó a firmar esa orden. Sí. Y se cambió a 8 millones. Y entonces a mí me lo transmitió Koldo, que la decisión final era comprar por 8 millones. Bueno, ya lo habéis escuchado. Apunta por un lado a Pedro Sánchez y apunta por el otro a José Luis Ábalos. ¿Sabéis? Bueno, pues que se doblan los millones en cuestión de instantes, ¿no? Y pasamos ahí de unos 400 millones a 800 millones y ya está. No pasa absolutamente nada. Bien, dicho esto, vamos a comentar el tema
de los informes de la UCO. Fundamentalmente y básicamente hay una cuestión que es importantísima, y es que dicen que hay una importante participación presunta de José Luis Ábalos en la trama, y por ello piden la investigación del mismo al juez Ismael Moreno. Esto lo solicita la propia UCO. Y entonces el juez Ismael Moreno lo que ha hecho es dictar una providencia, está en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de Madrid, que pertenece a la Audiencia Nacional, una providencia por la cual solicita al Congreso de los Diputados la certificación de que José Luis Ábalos es allí efectivamente diputado. Porque entiende, como digo, la UCO, que se requiere iniciar una investigación sobre esta persona actualmente aforada, porque consideran textualmente que tiene un papel relevante en la trama de corrupción que recibe el nombre de su ex asesor. Y esto es porque hay que mandar la causa al Tribunal Supremo, ya que José Luis Ábalos es aforado, igual que Pedro Sánchez. Con esta certificación, que se pide siempre, esto significa que se va a imputar seguro, 100%, esto se va a mandar al Tribunal Supremo. Y Ábalos irá como imputado. Y el informe de la UCO dice varias cosas importantes. Por un lado, que Víctor Aldama es el nexo corruptor, y el vínculo es tremendo, porque ya digo que este hombre ha estado metido en el tema, según la UCO, del rescate a Globalia, Europa, ha estado reunido en 7 ocasiones con Begoña Gómez, está en el tema hidrocarburos, está en el tema mascarillas. Bueno, esto es tremendo lo de este hombre, ¿no? Y luego tenemos que es absolutamente importante el hecho de que Koldo preguntó al guardia civil que colaboraba con ellos si estaban pinchados los teléfonos móviles de José Luis Ábalos y Pedro Sánchez. ¿Por qué quería saber si estaba pinchado el teléfono de Pedro Sánchez? Bien, esto que está en el informe de la UCO, el gobierno ha pedido que se declare secreto de Estado conforme a la Ley de Secretos Oficiales. Esto es gravísimo, en mi opinión. Se pretende ocultar al juez una información absolutamente relevante, totalmente relevante, acerca de la posible y presunta e hipotética participación de Pedro Sánchez en todo esto. Hay que decir que la responsabilidad de Pedro Sánchez es obvia, en el sentido de que José Luis Ábalos era su mano derecha, el portavoz del gobierno y el ministro de Transportes. O sea, que esto lo nombró Pedro Sánchez. Pero más allá de eso, la posible responsabilidad en cuanto a que lo conociera, todo el tema de la trama, o lo permitiera, o se viera favorecido por ello, todo esto se tiene que saber. Esto es algo absolutamente importante, y ya hemos visto que por el testigo se ha afirmado que en esas comisiones estaba Pedro Sánchez. También cuesta creer que Pedro Sánchez, el pobre, no se entera de nada de lo que ocurre, de nada de lo que hace Begoña Gómez, de nada de lo que hace José Luis Ábalos. Eso cuesta muchísimo también creérselo, ¿no? Por tanto, pues hay que investigar. Yo creo que esto está clarísimo, y para investigar, pues bueno, se le tiene que declarar como investigado ante el Tribunal Supremo, que es lo mismo que como imputado. Es importantísimo. Tenía este hombre, Koldo, infiltrados en la Guardia Civil. Es que es tremendo, ¿eh? Y Víctor Aldama colaboraba como informador de la Policía Nacional, curiosamente. Y luego quiso hacerlo de la Guardia Civil, y a través de la Guardia Civil enterarse de si le estaban investigando o no, que parecía que le estaba investigando la UDEF, cuando le estaba investigando la UCO. Bueno, es que esta trama es tremendo, ¿no? Todo lo que han hecho, ¿no? Fijaos que no solo eso, sino que a la exnovia de Ábalos, ha trascendido del informe de la UCO, le pagaba Víctor de Aldama un ático de lujo en Madrid por casi 3.000 euros al mes de alquiler. Sí. Esto a la novia de José Luis Ábalos, que además él contrataba y, como sabéis, pagaba para que le acompañara en los viajes en cantidades de miles de euros con dinero público.
Igualmente trasciende del informe de la UCO que se puso a disposición de José Luis Ábalos un chalet en Cádiz. Un chalet en Cádiz de un valor muy elevado y que se hizo a través de Koldo. También consta aquí en ese informe de la UCO. Bueno, esto es de país bananero, no, lo siguiente. Este es el gobierno que vino a acabar con la corrupción, el gobierno de Pedro Sánchez, y está resultando ser el gobierno más corrupto de la historia. Esto está siendo absolutamente tremendo. Ahora vamos a comentar alguna cosa más. ¿Sabéis que yo he denunciado? Esto es la punta del iceberg, nada más, ¿eh? Yo he denunciado en este canal, bueno, una presunta corrupción en tantísimos contratos desde 2020 en material sanitario, pero terrible, terrible, porque todo se encargaron de que se hiciera por el procedimiento de urgencia. Y eso significa darlo a dedo a quien se quiere por el precio que se quiere. Y se crearon, bueno, muchísimas sociedades a los solos efectos de que se les pagara por material sanitario que importaban de China o vete a saber de dónde, y luego desaparecieron y se dieron ahí millones y decenas de millones y cientos de millones de euros cuando no se fraccionaban artificialmente los contratos para que, como bueno, eran de menos de 15.000 euros, también se pueden dar discrecionalmente. Ha sido un auténtico escándalo lo que ha hecho este gobierno desde 2020 con el tema de la compra del material sanitario. Terrible. Y esto es lo que está trascendiendo. Creo que Pedro Sánchez está a un pasito de su imputación, de su investigación, y quizá por dos procedimientos, no ya solo por uno, sino por dos. Por el de Begoña Gómez y por el del caso Koldo, que ya vemos que empieza a sonar su nombre bastante, también en este procedimiento. Vuelvo a insistir que creo que Pedro Sánchez tiene los días contados y que por mucho que quiera aguantar, la justicia, como dije desde el principio, va a ser la única que pueda quitarlo del poder, porque nada más lo va a quitar del poder que la justicia. No hay más posibilidades porque él querría perpetuarse ahí indefinidamente. Pero eso es lo que espero, deseo, creo y quiero que no ocurra. Que Pedro Sánchez se vaya cuanto antes, cercado por la justicia. Y si tiene que ser así, que pague como cualquier ciudadano con las penas de prisión correspondientes. Yo lo he dicho muchas veces que creo que Pedro Sánchez va a ser el primer presidente de esta democracia del 78 que puede acabar en prisión. Lo he dicho bastantes veces y sigo manteniéndolo. Un fuerte abrazo y nos veremos en siguientes vídeos. No os olvidéis el like, haceros miembros del canal si os gusta mi contenido y suscribíos si no estáis suscritos. Ahora os dejo aquí los audios. Eso además iba dando dinero, claro, yo solo pedía, oye, que aquí me debe tanto dinero. Sí. Esa es mi preocupación. ¿Vale? Pero nosotros, si nos han dado pasta y la hemos utilizado para... Todo, usted sabe, hasta el último céntimo. ¿Vale? El último céntimo. Pues ya está. Pero en un principio no hay nada, ¿no, jefe? En un principio, la verdad que no, yo... no, Rubén, No, la verdad, pero bueno, yo ando jodido porque... Que no hay nada. No. O sea, lo que sí es cierto es que lo que sí lo hicimos mal, y eso te lo recriminé en su momento, es haber cortado directamente de una forma tan drástica. Ya, yo eso lo reconozco, pero jefe, yo la verdad que entré en psicosis. Yo entré, sobre todo porque yo me veía con el nacimiento de otro niño y dije, hostia, macho, me voy a la cárcel, no sé, porque eso sí, claro, sí, no, jefe, yo eso lo reconozco abiertamente, ahí sí y tal. O sea, yo sé que es cierto que hostia, cuando llega la noticia de tal, de no sé qué, que hablo, que te llamo por teléfono y tal, joder, hostia, nos quedamos acojonados, porque hostia, yo ahí ya que parece que vienen que tienen algo, tal, no sé qué. Luego es cierto que yo a los 2 días hablo con la UCO y le digo, oye, mira, macho, ¿qué pasa? ¿Qué no pasa? Ya no está. Y ahora te lo digo, ¿no? El tema del dinero, es que son muchas cantidades de dinero. No. Son muchas cantidades de dinero, Rubén. Y ahora vemos, ¿no? Yo ya digo, yo puedo justificar, Rubén, que le hayamos pedido una financiación, o sea, que le hayamos pedido una ayuda para financiar. Lo que sí es cierto, Rubén, que luego hay unas cantidades de dinero, macho, con el tema de la telefonía, que son grandes, macho. Que son grandes, Rubén. Ya, o sea, jefe. Pero bueno, al final, yo no fiándome de él, dado el nivel que tiene, y lo panlanchín que puede ser, bueno, yo, como todo, y que pedía, oye, fíjame lo otro, yo por seguridad, yo necesitaba sentirme seguro. ¿Qué pasa? Que hay que
tampoco quería un teléfono normal corriente, y cada vez que eran son 400 pavos cada vez, y entre la contaminación de él, etcétera, etcétera, o sea que, más, ya lo consciente, él lo sabe, o sea que no hay nada. Pues es un poco lo que más me preocupa, que el día, digamos, es que te he dado 7.000 euros para telefonías y tal. Pero eso ocurre durante 2 años.